El último jueves de julio em, hemos andado en amor. Esa es la frase que vamos a ver hoy. Las preguntas pertinentes siempre al final del mes. ¿Cuántos días he leído la palabra? ¿Cuántos capítulos en julio leí de la palabra? Por el lado negativo, ¿cuántas veces caí? ¿Cuántas veces caí duro? Pero ¿cuántas veces nos levantamos? ¿Cuántas veces confesamos? Pablo dijo que él era el mayor de los pecadores y eso nos debería dar una esperanza de que él reconocía su pecado y nosotros no tenemos que escondernos pensando que somos un fracaso. El único fracaso que somos en el cristianismo es si no nos levantamos, si no nos arrepentimos. Muy bien, Efesios 5 en la Reina Valera 2015. No hay Reina Valeras 2015 físicas todavía. Cuando salgan, les sugiero que compren una. Es muy bonita. Capítulo 5 de Efesios. Por segunda vez en una opción más. Capítulo 4 lo leímos por meses. Hoy vamos con el capítulo 5 por más meses, si es la voluntad de Dios. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. La frase de hoy. Como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras cosas que no son apropiadas, sino más bien cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engaña o engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto, pero cuando son denunciadas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta, lo cuida tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Muy bien. Para arriba, al principio del capítulo 5, vimos el versículo 1 la primera vez, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, y andad en amor. La palabra andad en la Reina Valera es una palabra súper fuerte.
se repite bastante en el Nuevo Testamento y es muy, muy importante. Significa caminen, significa pongan el pie, significa vivan en síntesis, ¿ok? ¿Cuál es el próximo paso? Así hay que hacerlo, en amor. Pausa, pausa. Ahorita son las 8:12. Cuando tú escuches esto, será cualquier hora del día. Y en cualquier momento que escuches esto, hay un paso que tenés que dar. Hay un próximo paso. Hay un paso sencillo, por ejemplo, una decisión sencilla, por ejemplo, a dónde ir a comer. Quizás hay otras decisiones de trabajo que son bastante sencillas. Ya sabes qué vas a hacer, ¿verdad? Quizás te tenés que mandar un correo, quizás tenés que hacer una llamada, quizás tenés que terminar algo. O quizás hay una decisión sumamente importante que tenés que hacer. Y el próximo paso aquí dice que tenés que hacerlo en amor, en amor. ¿Qué es el amor? Aquí dice como también Cristo nos amó. Ese es el amor. ¿Qué hizo Cristo por mí? Eso es el amor. ¿Así tengo que amar yo a los demás? Sí, sí y sí. No hay para dónde ahí. El ágape, el amor de Dios, es eso que hizo Cristo por mí. Ahora, aquí hay un concepto que si este concepto es nuevo para ti, no quiero hacerte sentir mal, pero si este concepto es nuevo para ti, en realidad no tenés mucho tiempo, no has pasado mucho tiempo en la Biblia y en el Nuevo Testamento, porque es un concepto bastante repetido y bastante sencillo, pero es sumamente incómodo, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque nos gusta pensar que somos independientes. Y el concepto es sencillamente así. Cristo hizo algo y después de hacerlo, su iglesia, o sea, yo, tú o tú y yo, tenemos que hacer lo mismo. Ese es el concepto. El concepto es que yo recibo algo de Cristo. Amén. Sin embargo, yo hago algo como Cristo. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Ven qué sencilla la cosa. En otras partes dice, por ejemplo, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad, Pablo? En Corintios, ¿ok? Imiten a Cristo, acabamos de leer aquí, eh, etcétera, etcétera. Pueden pensar en muchísimas formas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Dios refleja lo que hace Dios y particularmente en Cristo, en Cristo. Por eso somos cristianos, ¿ok? Por eso somos cristianos, porque somos imitadores, somos discípulos, somos aprendices de Él. Entonces, regresando un poquito, el próximo paso que hay que darlo en amor. ¿Qué significa en amor? Como Cristo lo hizo por mí, pensando en los demás, no pensando en mí, ¿verdad? Eh, no considerando lo más importante para mí, sino para los demás. Y dice, dejando ese punto ya atrás, dice, como también Cristo nos amó, y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Estas palabras están cargadas. Ofrenda, sacrificio, olor fragante. ¿De dónde vienen esas ideas? Vienen del Antiguo Testamento. Y aquí entra, da lugar a hacer el comentario que hacemos a cada rato. Si yo voy a entender el Nuevo Testamento, voy a tener que leer el Antiguo Testamento. No hay forma de entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Eso significa que no hay forma de entender a Cristo sin el Antiguo Testamento. Por eso la Biblia, ¿ok? La Biblia, estos 66 libros, y mira cuánto es el Antiguo Testamento. Vamos a ver, vamos a hacer visuales. ¿Vale? El Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay que leer, hay que leer, porque si el cristianismo es ser como Cristo, entender a Cristo, y entender a Cristo es leer el Antiguo Testamento, no hay para dónde.
no hay para dónde. Si no hay una urgencia en nosotros, en esa lectura constante del Antiguo Testamento, no hemos dado ese paso de madurez. Si estás escuchando esto y no has leído el Antiguo Testamento, no lo lees, no sentís una necesidad, entonces hay algo en tu mente, en tu corazón que está rechazando entrar a un lugar donde entendés bien a Cristo. Es que no se puede entender a Cristo sin el Antiguo Testamento. No se puede. Este versículo lo demuestra una vez más. Dice, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda, sacrificio, olor fragante. ¿De dónde vienen esas ideas? Vienen del Antiguo Testamento. Vienen del Antiguo Testamento. Ahora, para el resto de el tiempo de hoy vamos a hacer solo una lectura de Hebreos 10, no todo, pero pienso que al estar viendo las conexiones de estas palabras, de la idea del sacrificio y la ofrenda, olor fragante quizás no tanto, entonces quizás voy a comentar eso al final, pero la idea de la ofrenda y sacrificio está clarito, clarito en Hebreos 10, así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve y eso vamos a leer ahorita. Hebreos 10. Me encantaría que lo abrieras, lo leyeras con tus propios ojos, especialmente si no has estado leyendo la Biblia. Hoy siento que ando regañón, pero siento que eso, pues, esa es la guía del Espíritu para esta noche, en mi opinión. Eh, Así que, o sea, estamos terminando julio, ya pasamos la mitad de año. No se nos vale, no se nos vale dejar la palabra de lado. O sea, es para nuestro bien, es para nuestro avance. Tengo un amigo que estaba en una situación y me mandó una nota de voz y me mandó varias notas de voz y en una estaba bien ofuscado y de repente en la otra estaba más tranquilo. Y la primera cosa que me dijo en esa nota de voz, me dijo, leí, me puse a leer otra vez. Eso es la clave para mí. Para mí eso es la clave, que te pongas a leer. ¿A dónde estás? ¿Cómo te sentís? Ponete a leer otra vez. O ponete a leer algo nuevo que no has leído de la palabra. Bueno, Hebreos 10, Hebreos 10. Vamos a leer hasta, quiero ver, mm, hasta el 18. Perdón que no lo tenía. Sí, hasta el 18. Así que 18 versículos de aquí, aquí y aquí vamos a concentrarnos. Que el Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón. Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Aquí están las dos palabras de Efesios. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso, por cierto, es una referencia directa una cita directa del Salmo 40. Entonces, si estás apuntando, Salmo 40. Seguimos versículo 8 de Hebreos 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Por eso cuando empezamos la serie de Efesios, que dice a los santos y fieles que están en Éfeso, y hacíamos la pregunta, ¿soy santo yo? ¿Soy fiel? La respuesta es sí, en Cristo. Versículo 14, lo leo otra vez, porque con una sola ofrenda, vean, la de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, creo yo que no voy a tocar el tema del olor fragante después de esta lectura. Que su nombre sea santificado en nuestras vidas, en nuestras mentes. Venga su reino, hágase su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Porque, Señor, al leer esto no tenemos duda que ya fue hecho, Señor. Que tu Hijo ya fue entregado, Señor. Y no hay nada que nosotros hicimos para moverte a esa decisión. Y tampoco hay nada que podamos hacer, Señor, para revertir esa decisión. Tú ya lo hiciste. Ya está la ofrenda, ya está el sacrificio, ya el olor fragante llegó a ti, Señor, que fue Cristo crucificado, llevado a la cruz, Señor, llevado al sufrimiento, llevado hasta el extremo en su humanidad, Señor. Pero hecho está, Señor, hecho está. Y en eso confiamos en esta noche, Señor. No hay nada que nos pueda separar de ti. Creemos en ti, Señor, creemos en eso. Aceptamos eso, Señor, que no hay nada que podamos hacer, pero tú lo has hecho, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio, por esa ofrenda, por ese olor fragante. Que podamos ser olor fragante nosotros, no por lo que dejamos de hacer, sino por lo que reconocemos esta noche, Señor, que es a Cristo Jesús, sacrificio y ofrenda y olor fragante. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.